Lo haremos en Madrid cuando gobernemos. Bueno, vamos a continuar. Pedro, adelante. Usted ha sido especialmente duro con algunas decisiones judiciales que se han tomado respecto al Partido Socialista y que parecían adolecer de falta de neutralidad. La crítica al juez Peinado es bastante sencilla porque yo creo que la instrucción es bastante errática a ojos de cualquiera, pero recientemente la Audiencia Provincial, su instancia superior, ha avalado su investigación por malversación, controvertida investigación por malversación respecto a la contratación de la asesora de Begoña Gómez con una manifiesta falsedad, que es la primera vez que se contrata a alguien que no es experto en protocolo. Esto es la instancia superior, la Audiencia Provincial, la que ha permitido que el juez Peinado siga investigando en todas esas direcciones. Usted ve un patrón, ¿qué está pasando? A mí me parece muy importante, una vez más, que no hagamos tabla rasa, porque es evidente que cuando hay, y cuando no hay, no hay. Y por lo tanto, respeto a la justicia, todo el respeto del mundo. Ahora, yo también tengo mi libertad para opinar y para expresar mi opinión y mi discrepancia en algunos casos. El caso del señor Peinado es de libro, pero de libro. O sea, es que desde la propia admisión a trámite, nunca me cansaré de decirlo, si todos los jueces de este país hicieran lo que el señor Peinado, no habría jueces posibles en este país para investigar, porque bastaría con llevar una denuncia con 5 titulares de pseudomedios, por cierto, algunos tan falsos como que Begoña Gómez era la mujer del presidente del gobierno, era una persona que trabajaba en Cantabria, este era uno de los titulares que iba en la denuncia, y lo que hizo el señor Peinado fue, a partir de ahí, abrir una investigación que lleva ya, creo que 2 años, donde mandó a la UCO fue, dijo que no había nada, a pesar de su siguió, empezó investigando, si no recuerdo mal, creo que estuvo el tema de Europa, luego se fue a la Complutense, luego se fue a que una trabajadora de Moncloa, es decir, una causa mutante, es decir, todo aquello que prohíbe el derecho, todo aquello que lesiona nuestros derechos, que es hacer una investigación prospectiva. Es más, siempre lo recuerdo, a veces me siento un poco solo en esto, pero la única vez que el señor Peinado contestó a una pregunta de la defensa, por escrito, que era, ¿me puede usted aclarar de qué se me está investigando? ¿Sabe cuál fue la contestación del señor Peinado? De todo, desde que es usted mujer del presidente del gobierno. Blanco y en botella. Pero la Audiencia Provincial. Sí, y la Audiencia Provincial, que algunas cosas, es verdad que usted sabe que era para los pies en algunos sitios, en esto pues tampoco lo puedo compartir. Como tampoco puedo compartir, porque usted lo ha dicho bien claro, es que hay 1000 precedentes en el pasado, pero como tampoco puedo compartir, que ha sido un escándalo desde mi punto de vista, la sentencia del fiscal general, tampoco la puedo compartir. Una sentencia que dice, ha sido él o alguien de su entorno, porque no puede ser nadie más. A pesar de que todas las pruebas digan lo contrario y todos los testimonios. Pues oiga, pues hay casos donde sí, yo discrepo de algunos jueces, discrepo con contundencia. Igual que eso no quiere decir que no se respete la justicia. Plató, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, cuando Feijóo habla de colaborar con la justicia, pero luego a la vez se distancia, ¿usted a qué cree que se debe esa contradicción? Feijóo y colaborar con la justicia. Es bueno tener memoria. A Feijóo no es la primera vez que le cita a una jueza y que trata de tomarle el pelo a la jueza. No hace mucho, creo que fue en 2023, una jueza le citó en Salamanca para investigar un escándalo de amaño de unas primarias del Partido Popular. ¿Sabe lo que hizo el señor Feijóo? No ir al juicio. Léase las palabras de la jueza, durísimas, diciendo, yo he citado aquí al señor Feijóo, y se negó a ir a declarar. No fue a declarar, estando citado. Ahora ha pedido declarar de forma telemática. Perfecto. Pero es que la primera vez que le citó a una jueza no fue a declarar. Estos son los señores que dan lecciones sobre respeto a la justicia. No fue al juicio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que la jueza trata de esclarecer los hechos gravísimos que costaron la vida de más de 200 personas, estamos hablando de la historia de una infamia, de una mala gestión, y para aclarar qué pasó esas horas, qué pasó esos días en esa gestión, necesita saber todo lo que pasó. Y el señor Feijóo presumió de estar informado en tiempo real, minuto a minuto, de lo que pasaba en la Dana. Por lo tanto, la jueza quiere saber, lógico, qué comunicación estaba teniendo. ¿Y ahora qué hace el señor Feijóo? Ocultar los mensajes que envía él. Si no se entiende la conversación completa. ¿Qué habrá en esos mensajes para que Feijóo no quiera entregarlos? ¿Usted cree que Alberto Núñez Feijóo debería ir personalmente a Catarroya a declarar ante la jueza? Bueno, yo creo que el señor Feijóo no solamente debería ir a declarar, es que debería también entregar esos mensajes íntegros para que conozcamos, para que conozca la jueza exactamente cómo se produjo todas esas conversaciones, y además de eso debería hacer muchas más cosas. Debería estar, como habéis conocido ahora, no amparando al señor Mazón, que es lo que está haciendo. Le ha amparado durante más de un año, ha estado dándole cobertura al señor Mazón
cuando ha sido insostenible, han hecho un cambio cosmético en la Comunidad Valenciana, en lugar de dar la voz a los ciudadanos para que pudieran votar y elegir después de esta infamia, y ahora vemos que siguen amparando al señor Mazón, que sigue siendo diputado, que sigue estando cubierto por ese aforamiento, que es lo que ha hecho el Partido Popular, y eso es lo que hace el señor Feijóo. El señor Feijóo es parte de la infamia de lo que pasó en Valencia. Estamos terminando el año 2025, ministro. ¿Cómo lo resumiría usted frente a Feijóo, que habla del peor año del peor gobierno? Es una afirmación curiosa para un país que bate récords de empleo, que es el país que más crece de todos los países grandes de la Unión Europea, donde están creciendo los salarios, donde jamás hubo, como digo, tanto empleo en nuestro país, donde la bolsa está batiendo récords históricos, donde no solamente, porque luego hablamos de la macroeconomía y la microeconomía, pues mire, hablamos de microeconomía. ¿Sabe lo que le ha pasado a más de 10 millones de pensionistas? Que les ha subido la pensión. ¿Sabe lo que le ha pasado a 3 millones de jóvenes, y no solo jóvenes, que cobran el salario mínimo? Que les ha subido el salario mínimo. ¿Sabe lo que le ha pasado a más de 2 millones de funcionarios en este país? Que les ha subido el salario. Eso es la microeconomía. Le acabo de hablar de un total de 16 millones de españoles que hoy cobran más, afortunadamente, porque la economía va bien y porque este gobierno de coalición progresista toma medidas. ¿Usted cree que entramos en 2026 con una crisis real de confianza en las instituciones, o que eso es una construcción política? Yo creo que hay una construcción política de la derecha, de una derecha amplia. No me refiero solo al Partido Popular, me refiero también a sus apoyos, me refiero a sus terminales mediáticas, me refiero a gente que ha estado siempre en contra de este gobierno, que le ha llegado a cuestionar su legitimidad desde el minuto uno, que no han reconocido la legitimidad de este gobierno y que son incapaces de ver. Son tan sectarios, son tan miopes, que son incapaces de ver que hay problemas en este país, por supuesto, pero vayamos a los datos y comparémonos con el resto de países de la Unión Europea, por poner un ejemplo, y veremos que España vive uno de sus mejores momentos económicos, no solamente en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de atracción e inversión extranjera en nuestro país, que bate récord la inversión extranjera en nuestro país. Algo estará pasando bien en España cuando batimos récords de inversión extranjera. No solamente eso, sino que encima nuestro país es una voz en el mundo, que afortunadamente hoy no hay muchos ejemplos, que sí que está defendiendo la lucha contra el cambio climático, que tiene una visión integradora de la inmigración, que es una voz en defensa siempre de la paz y del multilateralismo en Ucrania, en Gaza. Afortunadamente hoy en España hay un modelo que es un ejemplo para muchos otros países de un gobierno progresista que demuestra que la justicia social además es rentable económicamente y que se puede gobernar de otra manera. ¿Qué falló, ministro? ¿Qué falló en la supervisión para que tramas como la de Coldo o la de hidrocarburos llegaran a comprometer ministerios? Pues seguramente ha habido algún fallo, pero mire, déjeme que le diga algo. Yo desde luego soy el primero que se indigna cuando hay algún caso de corrupción, y más cuando es en mi casa. Y esa es la importante. Lo importante es ver qué ocurre, qué se hace, cómo se actúa contra la corrupción. Y yo le digo, con datos, empíricamente, que este es el gobierno de la historia que más ha luchado contra la corrupción, cuando ha sido además en su casa. Es muy fácil denunciar la corrupción de los demás. Es un poquito más difícil actuar cuando es en tu casa. Y yo lo que le digo es que ningún gobierno en la historia, ninguno antes, jamás, ninguno antes, repase la hemeroteca, actuó con tanta contundencia contra la corrupción. Nunca. Otros gobiernos se dedicaron a amparar, a proteger. El Partido Popular, que da lecciones todos los días, acusó a policías, jueces, fiscales de estar montando un caso contra el PP, caso Gürtel. Vimos la Kitchen, hemos visto ahora el caso del señor Montoro, que lleva 7 años, creo que llevamos esperando en los tribunales para esclarecer, ¿no? Este es el primer gobierno de la historia que en cada caso ha actuado, no cuando ha llegado una sentencia, no. En el último caso, el señor Cerdán, que está en pantalla ahora, cuando salió un informe de la UCO, con un informe de la UCO, se fue a su casa el señor Cerdán. ¿Hubo financiación ilegal en el PSOE, ministro? Pues no, y además hoy creo que se ha hecho público un informe que lo demuestra. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Mire, la derecha lleva años tratando de buscar un caso Gürtel en el Partido Socialista. ¿Qué pasaba en Gürtel? Que había una corrupción sistemática, generalizada. De hecho, hay una sentencia que condena al Partido Popular por financiación irregular. ¿Qué trata la derecha? De empatar, de buscar un caso de financiación irregular en el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que no lo hay. Porque en el caso Gürtel, como demuestra la sentencia, había un modus operandi. Y por lo tanto había que ir a Génova, la gente dejaba los billetes en Génova y a partir de ahí se daban instrucciones a todo el territorio sobre cómo actuar en contrataciones. Está acreditado.
salvo que no fueron capaces, qué pena, de demostrar que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy. Qué pena. Todo lo demás está acreditado. No ha ocurrido eso en el Partido Socialista. El informe que usted mencionaba, que es un informe que hemos conocido a primera hora de esta mañana, es un informe, corrígeme usted si me equivoco, del Partido Socialista, que ha pedido que se elabore a personas externas sobre la contabilidad interna que ustedes han enviado a la Audiencia Nacional, ¿no? Eso es. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese informe? Pues por lo que yo he podido conocer, desde luego el informe demuestra que no hay financiación irregular en el caso del PSOE. 2, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas, que es lo más importante, que no hay nada que se escape al control de ese informe y que demuestra que las cuentas se han hecho y los pagos de forma regular, y a partir de ahí, luego ya, las personas que están ahora mismo en sede judicial tienen derecho a defenderse y tendrán que defenderse, pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia. Y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha. Empatar con Gürtel, pues no hay empate, oiga. En el caso Gürtel hubo financiación irregular, hubo decenas de cargos del Partido Popular condenados, imputados de todo tipo. Y en el caso del Partido Socialista ha habido casos puntuales que han ido fuera del partido, no esperando la sentencia, insisto, es que en el caso Gürtel nos olvidamos, ¿no? Dicen, no, es que hubo una moción de censura, sí, con una sentencia en el año 2018, sobre un caso que estalla en 2009, 9 años antes. Es que cuando llega la moción de censura, creo que habían pasado 3 años desde que conocíamos los papeles de Bárcenas, que señalaban todos los nombres, una trama grande, con todos los nombres que estaban cobrando sobresueldos y sueldos en dinero negro, donde estaba también un tal M. Rajoy. Y con dirigentes del Partido Socialista investigados y señalados por un supuesto caso de acoso sexual, ¿reconoce que en el PSOE tienen un problema grave, ministro? Yo creo que toda la sociedad es un caso. Todos sabemos que seguimos teniendo, hay un machismo histórico atávico que hay que combatir, y desde luego que algunos tratamos de aprender todos los días del feminismo, y creo que aprendemos todos los días del feminismo. Una vez más, el PSOE no es inmune a cosas que ocurren en las empresas, en otros partidos, en la sociedad en general. Y una vez más vuelvo a decir lo mismo, lo importante es actuar, no amparar. Yo he visto como en el Partido Popular, una vez más le digo, en el caso de Galicia, un consejero, creo que era, tenía una denuncia en la comisaría de policía, aguantó 4 o 5 meses después de la denuncia en la comisaría y se despidió entre aplausos. En el caso del Partido Socialista se ha actuado, una vez más lo digo, el mismo día que se conoció la información en el primer caso. Y así ha sido en todo momento. Por lo tanto, ¿qué hace el Partido Socialista para que las víctimas sientan que sus denuncias las toman en serio? Pues yo creo que el Partido Socialista, con sus errores y con sus aciertos, pero creo que está abriendo camino a la hora de estandarizar un protocolo para que todas las víctimas sepan que lo importante es denunciar y que se sientan seguras a la hora de denunciar y que sepan que esa denuncia tiene consecuencias, y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista está actuando correctamente, abriendo un camino, aplicando esos protocolos, que yo espero que también aplique todo lo demás, y que tienen que ayudar a que las mujeres se sientan seguras y denuncien siempre, en todo caso. Ministro, ¿cuál es el mayor fracaso del Gobierno en 2025 que el Partido Socialista reconozca de forma interna? Bueno, yo creo que todos sabemos que hay una situación complicada en el Parlamento. No lo diría fracaso, diría que evidentemente cuesta mucho, y a mí me frustra mucho que a veces haya votaciones en el Congreso en contra de cosas que son de interés general. Yo no lo puedo comprender. A mí siempre me ha gustado la política, siempre he estado en política, y no comprendo cómo se puede deteriorar tanto la política como para llegar a votar en contra, como pasó en su día, por ejemplo, de subir las pensiones. Es que a veces, con tal de que pierda el gobierno una votación, da igual lo que se esté votando. Y yo echo de menos, de verdad que lo he hecho todos los días, en las tertulias, en los medios, en la propia política, ¿no? No hay un debate sobre el para qué, nunca hay un debate sobre el fondo. Es como si no importara que suba la pensión, que suba el salario mínimo, que se financie mejor la sanidad, la educación, da igual. Lo importante es el titular de si gana, pierde, quién apoya, quién no apoya. Siempre ¿Y por qué piensa que es un deber del Gobierno? Un debe, digo. Sí, bueno, un fracaso. Yo le pregunto por un fracaso que el Partido Socialista reconozca internamente. Yo no sabría decirle un fracaso. A mí me frustra, insisto, que haya medidas que sé que tienen un consenso. Mire, le pongo un ejemplo muy concreto, porque además me afecta directamente. En el Parlamento hay, por ejemplo, una ley de lobbies que ayudaría en la lucha contra la corrupción, de la que hablamos, que haya más transparencia. Es una ley que está pactada con todo el sector, con todos los lobbies del país. Está pactada hasta con el PP. Todas las enmiendas que planteaba el PP se les han aceptado. Y luego llega la de verdad y te dicen, no la vamos a votar.
Pero ya, si la he pactado con el sector, la he pactado con todos, la he pactado con usted, he cogido sus enmiendas, ¿por qué no la va a votar? Bueno, porque no gane el gobierno una votación. Y a mí me parece que eso es deteriorar la política hasta unos niveles lamentables. Y de cara al año que viene, ¿a usted qué le preocupa más? ¿Que no haya presupuestos o que se rompan alianzas? Bueno, yo creo que a mí lo que me preocupa es que este país pueda seguir avanzando en una senda muy importante, insisto. No hay tantos países en el mundo ahora mismo, de hecho, yo tengo el honor de acudir a reuniones de los ministros europeos. Nos reunimos de forma habitual y cuando voy allí me encuentro que cada vez hay más gobiernos de derechas o con miembros de ultraderecha dentro y discuten todos los días de cosas que no lo sé, que no me parecen un avance. Me parecen a veces discusiones sobre la desregulación. Me parece que es verdad, yo lo entiendo, hay un interés ahora mismo y hay que discutir sobre defensa, es verdad, pero no solo de eso. Hay que seguir discutiendo de la Europa social, hay que discutir del cambio climático, hay que discutir de vivienda. Yo creo que estos son los problemas que preocupan a los ciudadanos. Y afortunadamente España tiene un gobierno que sí que está en eso. Está en los problemas de la gente y que está demostrando, insisto, que esto es lo que le explota la cabeza a la derecha, que hay otra ortodoxia, que se pueden hacer políticas sociales avanzadas y a la vez crecer más que los demás. Es que España, lo decimos poco, cuando uno a veces lee los medios de comunicación parece que vivimos una situación de excepcionalidad, una situación gravísima, pero luego uno ve los datos de inversión y ve que las empresas extranjeras no paran de invertir en España. ¿Y saben por qué no paran de invertir? Porque encuentran una energía barata, una paz social, encuentran seguridad ciudadana, encuentran las mejores infraestructuras del mundo, la mejor conectividad del mundo. Y por eso vienen a este país. Lo de los presupuestos, ¿cómo va, ministro? Bueno, pues es difícil, ya lo saben, pero estamos trabajando en ello. Desde luego ¿Para el primer trimestre del año? Vamos a intentarlo, estamos sudando la camiseta hasta el final. Vuelvo a lo que le decía antes. Pero, ¿es importante el fondo de las cosas o no? ¿Es importante que esos presupuestos puedan incrementar todavía más la partida en gasto social? Por cierto, a la vez que estamos reduciendo el déficit y la deuda. Es que, madre mía, ¿se acuerda usted cuando hablaban del milagro económico, de qué estarían diciendo hoy algunos periódicos con los datos que tiene este gobierno? No habría portadas para decir, no, milagro, yo qué sé, ya no sé lo que dirían ya. Oiga, ministro, ¿es cierto que Pedro Sánchez les ha pedido a los distintos ministros que conforman el Consejo, el Gobierno, que le pasen medidas sociales a él para aprobarlas el año que viene, medidas que no vayan a pasar por el Parlamento? Bien, como usted comprenderá, conozco bien la Moncloa. He sido director de gabinete durante 3 años y es normal que Moncloa, lo hacemos habitualmente, pida medidas a todos los ministerios para planificar una agenda de medidas. Eso es lo que se ha hecho. Fuera del Parlamento y dentro del Parlamento. Le voy a dar un ejemplo, una vez más, cercano. Le hablo de algo que conozco bien, que es mi ministerio. Mire, en el mes de diciembre aprobamos, por cierto, en el Congreso, votación en el Congreso con mayoría absolutísima, la subida del sueldo de los funcionarios, medida que iba al Parlamento. Pero a la vez hicimos, creo que fueron 100 y pico millones de euros en fondos de inversión, en fondos europeos, inversión en fondos europeos. Y a la vez tomamos una medida que era un decreto ministerial, un decreto del Ministerio, que hemos conseguido paralizar ya 135 millones de llamadas falsas, que era un plan que habíamos puesto en marcha. Por lo tanto, medidas que son A, del Ministerio, B, de los fondos europeos, C, del Congreso, y que salen adelante. Tanto gobernar no es solo aprobar leyes. En 2 años hemos aprobado 52 medidas legislativas en el Congreso. En el último año, 27, si no me equivoco, 27. Estamos hablando de 2 al mes, casi 2 leyes o medidas legislativas al mes. Por tanto, oiga, mucho más que las comunidades del PP, por poner un ejemplo. Entonces el presidente sí se lo ha solicitado. Medidas sociales que no tengan que pasar por el Parlamento y que puedan ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Que no tengan que pasar y que tengan que pasar por el Parlamento. El Ambas le han pedido. El presidente del Gobierno, es su función, la Moncloa coordina, desde luego, a todos los ministerios y elabora una agenda política para todo el año y, por lo tanto, hay que calendarizar. Entre otras cosas, hay que organizar qué cosa va a cada Consejo de Ministros. Por lo tanto, es normal que el Gobierno, que la presidencia del Gobierno, pida a los ministros una agenda de medidas para poder ordenar y calendarizar. ¿Hasta qué punto ha tensado a los 2 socios de gobierno la excepcionalidad que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada cuando permitió, insisto, de forma excepcional, dijeron ustedes, que Airbus comprase material militar a Israel a cambio de mantener líneas de producción que sostenían miles de puestos de trabajo? Bueno, no es que lo dijéramos, es que fue lo que aprobó el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprobó un embargo de armas que incluía una excepción para casos como este. Déjeme que le dé un dato. Desde que se aprobó esa medida, creo que se han bloqueado más de 200 operaciones de compra de material que tenía que ver con Israel. Y se ha aprobado una
Se han, como digo, rechazado más de 200 y se ha aprobado una que era vital y estratégica para que la industria española pudiera colaborar con Airbus y poder seguir produciendo. ¿Y eso tensó la relación entre los socios? Yo desde luego, es que creo que nosotros, este es el primer gobierno de coalición de la historia de España, después de la llegada de la democracia. La primera gobierno de coalición. Y es un gobierno de izquierdas. No ha sido un gobierno del PP con Vox. Podría haber sido un gobierno del PP con Vox, pero es un gobierno del PSOE con Sumar. Y llevamos más de 7 años gobernando. Y 7 años después, ¿qué pasa? Que a pesar de diferencias puntuales, que las puede haber, y las hay, como es el caso, España avanza. Es que los resultados son espectaculares, es que lo miramos todos los días. Es que yo veo el cabreo que tratan de inducir algunos y que consiguen inducir en algunos sectores de la población. Y de verdad que me deja impresionado, porque me imagino esos mismos medios de comunicación, ¿qué estarían diciendo hoy con estos datos, con estos ejemplos sobre este gobierno? Por lo tanto, ¿hay diferencias con Sumar? Claro, somos dos partidos políticos. Ahora bien, ¿cuál es el resultado final de todo eso? Un gobierno que avanza. Por cierto, yo sé que a mucha gente le molesta que diga esto, uno de los gobiernos más estables de Europa. Y eso es verdad, eso es así. Yo cada vez que voy a esas reuniones de Consejo de Ministros Europeos, es que no me da tiempo ni a conocer a los ministros, porque van cambiando todo el rato en Europa. Porque no para de haber elecciones o cambios de gobierno en Europa, y en este gobierno está cerca de llegar a los 8 años ya de gobierno. ¿Agotará la legislatura? No tengo vamos, por supuesto que depende del presidente del gobierno, pero yo no tengo ninguna duda de que vamos a agotar la legislatura. Antes de abrir la conversación a los otros compañeros que están aquí en la mesa, me gustaría preguntarle por la situación de la sanidad en Madrid, y en concreto porque el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha vetado la comisión de investigación del caso del Hospital de Torrejón de Ardoz. ¿A usted le valen los argumentos que ha dado el Partido Popular para vetar esa investigación, ministro? No solo valen, pero además déjeme que le dé datos, una vez más datos, para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? Primero, es la primera vez en la historia que llegamos en Madrid a 1 millón de pacientes en listas de espera. 1 millón de personas en listas de espera. Dato contundente. Eso no cae del cielo, no es casualidad. Hay una política detrás. ¿Qué política hay detrás? Bueno, se ha ido privatizando paulatinamente la sanidad. Todo empezó con un concierto con la Jiménez Díaz, uno para una zona de Madrid. Luego se amplió a 3 zonas más, ya son 4, que dependen del grupo Quirón. Además de eso hay otros tipos de conciertos, como el de Rivera Salud. Bien. Lo cierto es que vamos ampliando esos conciertos con la privada. ¿Qué pasa en la privada? Bueno, los audios del gestor de Rivera Salud fueron muy esclarecedores. Decían, hay que aumentar las listas de espera para aumentar el beneficio del grupo. Creo que es poner los pelos de punta, pero este es el modelo. Más datos. La Comunidad de Madrid tenía presupuestado para el año pasado 800 millones de euros para el grupo Quirón. ¿Sabe cuánto liquidó al final? 1.600. Estamos hablando de una desviación del 100%. Yo soy ministro. Yo no me imagino una partida del ministerio que tenga un más 100% sobre lo presupuestado. Datos. Es la primera vez en la historia que la Comunidad de Madrid oculta la cifra de derivaciones de pacientes de la pública a la privada. Nunca había pasado en la historia. Y ahora se niega a dar el dato. No quiere que veamos a cuánta gente están derivando de la pública a la privada. Por cierto, para dar citas, por ejemplo, en hospitales de Quirón a las 6 de la mañana. Oiga, con todos estos datos queda patente, por cierto, al Grupo Quirón, que había reconocido 4.000 millones de euros, 4.000 y pico millones de euros. Hubo un litigio en su día, la Comunidad de Madrid se allanó a los intereses de Quirón, se allanó. Yo espero que algún día podamos conocer algo más, haya un poco más de luz de cómo se allanó a eso. Y de lo que eran 4.000 pasaron a ser 5.000 y pico millones de euros. Y con este panorama que nos está pintando usted, ministro, si gobernase Madrid, ¿usted se comprometería a hacer que la gestión de los hospitales públicos regresase a manos públicas y no estuviese en manos privadas? Por supuesto. De hecho, hay un precedente, que fue el gobierno de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana. Fue el primer gobierno en la historia, fíjese. Lamentablemente, hemos visto muchos procesos de privatización de la sanidad pública. Muchos, no solamente en España, en otros lugares del mundo. En España, lamentablemente, era la joya de la corona y algunas comunidades del PP lo están desmantelando para favorecer el negocio. Bien, hubo un gobierno, el de Chimo Puig, que empezó a revertir ese modelo. Por cierto, estaba Rivera Salud allí y estuvo revirtiendo eso, el caso del Hospital de Algeciras, lo conocemos todos. Por lo tanto, ese es el camino. El camino es que la sanidad vuelva a ser un derecho y no un negocio. Y desde luego que se puede hacer, lo vimos en Valencia. El tema de Extremadura, el resultado de Extremadura, ahí se percibe que, caramba, Vox, que les hagan a ustedes, por ejemplo, en Badajoz Capital,
parece que está subiendo a costa de votantes del Partido Socialista. ¿Esto qué explicación tiene, ministro? Bueno, yo le voy a dar mi opinión, también basada en datos. Creo que este es otro de los sueños de la derecha. Uno de los sueños de la derecha es que Vox muerda en el electorado progresista, como ocurrió hace 25 años en Marsella, en Francia, pero no ha ocurrido en España. Vox tiene un votante mayoritariamente de derechas y muchas veces también muy vinculado al mundo rural, muchas veces también vinculado, pues evidentemente, a la defensa de los toros, a la defensa de la caza, a la defensa de una España que entiende que no lo sé, pasó en Estados Unidos también, que ha pasado ese mundo en el que ellos se sentían cómodos. Bien, por lo tanto, no se trata tanto de un voto progresista. Yo creo que el votante del PSOE en Extremadura, yo no, lo dicen los datos, mayoritariamente se abstuvieron. Es que la votación en Extremadura ha sido 50% de participación. La mitad de los electores no han votado. Que esta es otra reflexión sobre la España autonómica, ¿no? Mitad de los electores no han votado. Por lo tanto, ¿el Partido Socialista tuvo un mal resultado en Extremadura? Sin duda. Tanto que el candidato ha dimitido como secretario, como líder del partido. Por lo tanto, este partido toma nota y procura aprender y avanzar. También le digo, y de esto soy un firme convencido, lo llevo siendo 20 años, cada vez en este país se vota más en clave de la pregunta a la que se le hace a la gente. Y cada vez más no tiene nada que ver unas elecciones en Extremadura, con unas en Euskadi, con unas en Cataluña, con unas en Galicia, o con unas a nivel nacional. Por lo tanto, hemos tenido un mal resultado en Extremadura, es evidente, tan evidente que ha dimitido el jefe del PSOE en Extremadura. Pregunta de Jesús Maraña. Adelante, Jesús. Escuchando al ministro Óscar López y su explicación respecto a esa propuesta o ese encargo de medidas sociales de cara al próximo curso, entiendo que hay una reflexión sobre, en todo caso, la forma de retomar la iniciativa por parte del gobierno, ¿no? Parece que asistimos a un equilibrio de debilidades. Por un lado, el líder de la oposición no presenta una moción de censura porque no tiene números para que salga adelante. Y por otro lado, creo que el gobierno también tiene la debilidad obvia de los acuerdos parlamentarios a los que puede llegar. Es necesario, considera Óscar López, que en cualquier caso es necesario no sé cómo denominarlo, un giro de guión, un golpe de timón, unas propuestas que de verdad consigan retomar la iniciativa para no resistir por resistir exclusivamente, sino para que haya una percepción de que el gobierno tiene sentido y tiene eficacia hasta 2027. Yo, Jesús, de verdad que no comparto lo del resistir por resistir. Este gobierno toma medidas, insisto, este mes de diciembre, más de 3 millones de servidores públicos, policías, médicos, jueces, profesores, han visto cómo subía su salario porque hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos que ha hecho posible que suba su salario. Por tanto, es que no es lo mismo que gobiernen unos que otros. Es que estamos viendo cómo se están ejecutando los fondos europeos, cómo se aprueban medidas sociales todas las semanas. En enero tendremos que votar en el Congreso la subida de las pensiones mínimas. Tenemos que votar un abono único de transporte para todo el país. Es que este gobierno avanza, no resiste, avanza con medidas para la mayoría. Por lo tanto, esto es lo que a mí me preocupa, que sigamos contando con un gobierno que siga avanzando y que hace una España mejor, que no está resistiendo, que es que está mejorando la vida de millones de personas. He dado números de los millones de personas que ven mejor su vida cotidiana con este gobierno. Ana. Buenos días, ministro. Yo quería volver sobre el tema que planteaba mi compañero Pedro Águeda sobre el tema judicial. Hay una directiva que fue aprobada en febrero de 2024 en el Parlamento Europeo que debería de ser traspuesta en 2026 y que precisamente lo que pretende es proteger de demandas abusivas y demandas infundadas a, periodistas, ONGs, es decir, ese tipo de demandas en la que los demandantes, que suelen ser empresas poderosas, sectores ultra y demás, no buscan ganar, sino el desgaste de quienes están planteando posiciones que no les interesan, sea económicamente, sea ideológicamente, etcétera. Tienen de fecha hasta mayo de 2026 como tope, es lo que dio la Comisión Europea. ¿Van a llevarlo al Congreso esto? Ante lo que estamos viendo se hace especialmente urgente. Bueno, primero quiero recordar que en el Congreso hay una ley ya, que es la que precisamente aplica a nuestro país la Directiva Europea de Medios de Comunicación y la de Servicios Digitales. Por cierto, el año pasado hubo la primera sentencia que le da la razón a los medios frente a Meta, porque uno de los problemas son las plataformas digitales, es importante para la prensa de este país, pero este gobierno ha hecho
Tiene esa ley en el Congreso. Si este es un reglamento europeo, que yo desconozco porque entiendo que esto es de justicia. Sí, es la directiva Wolken-Bolaños García. Bien, esta es de justicia, entiendo, por lo tanto, quiero recordar que la legislación europea siempre es de aplicación, aunque luego haya que transponer, haya que aprobar legislación nacional. Pero yo aprovecho su pregunta para decirle que pedir una vez más, y no me canso, apoyo a los grupos parlamentarios para las leyes que hay en el Parlamento que protegen a los medios de comunicación el derecho a una información veraz frente a un problema que no hay solo en nuestro país, que yo también me lo encuentro en los consejos de ministros cuando voy a Europa, que es la desinformación, que es la máquina del odio, la máquina del fango, la máquina del bulo, que tiene potente financiación y que compite y quita recursos a los medios de comunicación de verdad. Y yo le digo, no solamente tenemos esas leyes en el Parlamento, es que tenemos un plan de apoyo a los medios de comunicación que son un pilar esencial de la democracia. Cristina. Sí, buenos días, ministro. Ha habido un reciente informe del Ministerio de Sanidad sobre la penetración de la sanidad privada en la sanidad pública. Y los datos que arroja para mí han resultado sorprendentes, porque resulta que la comunidad en donde hay más hospitales públicos gestionados en manos privadas es Cataluña, con un 58%, y en Madrid ese porcentaje es del 14%. Entre medias, esto según datos del Ministerio, entre medias está La Rioja con un 50%, Murcia con un 35%, Navarra con un 33%, en fin. ¿Por qué el Gobierno parece que solo pone sus ojos en la sanidad madrileña y no en la situación de otras comunidades donde la presencia de la sanidad privada en la gestión de hospitales públicos es muchísimo mayor? Por una razón muy sencilla, y es que falta decir que en ese informe del Ministerio de Sanidad se aclara que no tiene nada que ver el modelo de Cataluña con el modelo de Madrid. Nada que ver. ¿Y el del resto de las comunidades? No, pero es que el resto de comunidades, que se está produciendo también esa privatización paulatina, se está produciendo, pero no en la dimensión que está ocurriendo en Madrid. No está ocurriendo igual en otras comunidades. Madrid yo creo que es la pionera y la que más lo está haciendo. En todo caso, insisto, el modelo de Cataluña no tiene nada que ver. En Cataluña no se está haciendo una privatización de la sanidad pública. En Cataluña hay conciertos de toda la vida, donde por cierto hay entidades públicas siempre. No tiene nada que ver con un modelo que es de ave de rapiña, como es el que hay en la Comunidad de Madrid, que por cierto, insisto, es el buque de proa, el mascarón de proa. Por tanto, cuanto antes lo paremos en Madrid, antes pararán en el resto de España, porque es aquí donde le he dado los datos contundentes. Dígame otra comunidad que le esté destinando más de 5.000 millones de euros a un grupo privado de sanidad. No la hay. Búsquela, no la hay. Esto es así, por lo tanto... Pero el porcentaje es muy diferente. En porcentajes donde, insisto, la Comunidad de Madrid... Mire, la sanidad no se acaba la transferencia hasta el año 2001 a las comunidades autónomas. Por lo tanto, hasta el año 2001 era competencia estatal. En el 3... Ya el primer gobierno de Esperanza Aguirre, recuerda, después del tamallazo, ya empieza a firmar el primer convenio. Y a continuación han ido ampliando el número de convenios, el número de zonas sanitarias en Madrid. Oiga, si se puede defender, quien quiera defender ese modelo que lo defienda. Yo no. Lo que le digo es que los datos en Madrid son contundentes. 1 millón de personas en listas de espera, más de 5.000 millones de euros solo para el Grupo Quirón. Por cierto, para redondear el círculo, la pareja de la señora Ayuso tiene intereses en el Grupo Quirón y la consejera de Sanidad, viene del Grupo Quirón. Casualidad. Por cierto, ocultado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, donde pone que había trabajado en el Carlos III, público, pero había olvidado que había estado 17 años en el Grupo Quirón. Blanco y en botella, oiga. Thank you.